Bueno, un cordial saludo para todos nuevamente. Bienvenidos a nuestra segunda semana de nuestro reto número 3 de nuestro curso virtual Humanidades 1. Para mí es muy grato ya empezar a avanzar en nuestro curso y ver que cada semana vamos aprendiendo un poco más y vamos averiguando más sobre este mundo de las expresiones sonoro-musicales y ahora en este tercer reto cómo se van involucrando estas expresiones musicales y lo que hemos visto a lo largo del curso con las profesiones de cada uno de nosotros y con las profesiones que cada uno de ustedes están precisamente en formación. El día de hoy me propongo a explicarles la actividad número 2 de nuestro reto 3, el cual está constituida por una información muy valiosa sobre lo que es el discurso oral expositivo y la gran importancia que debemos tener al momento de hablar, al momento de manejar un lenguaje oral y al momento de, por qué no, expresarnos en las diversas formas que tenemos de expresión de una manera correcta. En estos momentos vamos a mirar entonces cómo el discurso oral a modo de exposición, a modo expositivo, tiene unas características muy importantes que son las que se van a formular, se van a empezar a formular en esta actividad número 2 de nuestro reto número 3. Es entonces como yo en esta ocasión les traigo unas pequeñas características y una ampliación un poco más del tema sobre el discurso oral y sobre el lenguaje oral tan importante y vital que es para cada una de nuestras profesiones, porque a través del lenguaje oral es que nos expresamos y no solamente podemos demostrar nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, sino que también están enmarcados en ellos toda nuestra formación y también aseguramos el éxito que podamos tener en los diversos proyectos que nosotros vamos a afrontar. Entonces, es pertinente, mis queridos estudiantes, que nosotros identifiquemos ciertas características que nos van a ayudar al momento de poder manejar un lenguaje oral, al momento de poder expresarnos de manera oral. Y una de ellas precisamente es que el discurso oral expositivo informa clara y objetivamente sobre un tema de interés general. Asimismo, da una información. Cuando nosotros hacemos exposiciones o tenemos la oportunidad de hablar en público, hablar en frente de un grupo de personas, damos una información y esto también se logra a través de las exposiciones que muchos de ustedes también ya han podido realizar en sus diversos cursos. Definimos un concepto o una problemática, explicamos las características de un objeto, concepto o situación, va dirigida a un público específico y esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta el público al que vamos a enfrentar y con el cual vamos a dialogar y a tener este discurso oral o esta exposición, porque conociendo a ese público específico es que nosotros conocemos el lenguaje que debemos utilizar, los tecnicismos, el lenguaje, el tipo de lenguaje que vamos a utilizar, que siempre va a ser un formal, pero también tenemos que empezar a mirar esas connotaciones, esas mezclas que yo puedo hacer al momento de expresarme para que esa comunicación sea mucho más amena con el público. Posee una objetividad porque al momento de hacer una exposición y al momento de expresarme de manera verbal o a través de un lenguaje oral, tenemos que marcar una objetividad, de una imparcialidad frente a los temas que estamos desarrollando. Tenemos un tipo de discurso muy formal. A través de las exposiciones siempre nosotros vamos a utilizar un tipo de lenguaje muy técnico, científico, propio de nuestra especialidad, nuestra formación, un lenguaje formal donde no caben lenguajes vulgares, donde no caben lenguajes mucho más informales que si los usamos en otros contextos. Y luego viene el nivel de formalidad del mismo lenguaje, que va a ser un lenguaje culto, y también vamos a encontrar ese lenguaje coloquial que precisamente hace que estos discursos pues tengan una connotación mucho más científica y mucho más expositiva. Entonces, a continuación vamos a empezar a mirar también que todos los textos expositivos tienen también una estructura, y dentro de esa estructura vamos a mirar que ahí tiene tres características muy importantes. Dentro de estas características vamos a mirar que el texto expositivo tiene una estructura que es una introducción, un desarrollo y unas conclusiones o cierre.
dentro de la introducción, cuando nosotros estamos haciendo un texto expositivo, vamos a hacer una exposición o vamos a comentar algo frente a un grupo de compañeros, colegas o demás personas, clientes, de acuerdo a nuestro contexto en el que estemos, vamos a mirar que siempre esa introducción tenemos que captar la atención y anunciar al receptor la información que se va a recibir. También vamos a mirar que en esta introducción, así como lo hemos visto en los trabajos que ustedes han enviado, y yo les he dicho que en la introducción siempre vamos a presentar esa información, vamos a presentar también a nosotros como oradores, como presentadores, y sobre todo vamos a presentar la temática principal de la que nosotros vamos a hablar. Luego vamos a encontrar el desarrollo, y aquí es donde se entrega y se explica los contenidos que se relacionan con el tema que se informa, características, aspectos positivos, negativos, comparaciones con otras temáticas, puntos claves, para que a través de este desarrollo de la exposición pues podamos abordar toda la temática concisa que nosotros estamos facilitando a nuestro público. Y finalmente vienen las conclusiones o cierre, que como su mismo nombre lo indica es poder concluir, poder llevar a un feliz término la explicación que nosotros estamos desarrollando. Tiene como función resumir el contenido del texto o dejar una reflexión al público, lector o auditor. A través de las conclusiones es también la forma que yo tengo para poder enganchar mucho más a las personas que me están escuchando, y también puedo generar ese espacio de reflexión, de preguntas, de dudas, de inquietudes, que también es muy necesario al momento de poder generar estos espacios expositivos. A través de esta actividad, entonces, mis queridos estudiantes, hemos podido abordar en la primera actividad del reto 3 cómo podíamos identificar la importancia del lenguaje verbal y la importancia del lenguaje oral en diferentes profesiones. Entonces veíamos, y ustedes pusieron en sus cuadros comparativos, por qué era tan importante el lenguaje oral en los sacerdotes, en los actores, en los médicos, en diferentes tipos de profesiones, incluido muchas veces la profesión que ustedes están estudiando, la cual ustedes están formando. En estos momentos, entonces, esta actividad nos pide que nosotros leamos un texto que se llama Normas Elementales para Hablar Bien en Público, del señor Francisco Morales. Y a través de este texto, que ya les informo dónde está publicado en la plataforma, vamos a encontrar las ventajas de la utilización de los medios audiovisuales cuando estamos haciendo presentaciones o estamos haciendo exposiciones. Vamos a mirar también la importancia que hay de la sincronización entre lo que se dice y lo que se presenta, es tener esa lógica, tener ese hilo conductor de la presentación o de la ambientación o de los medios audiovisuales que yo estoy utilizando dentro de mi exposición. Vamos a mirar también las estrategias para la captación de la atención del público. Recordemos que yo, para poder tener éxito en alguna presentación, en alguna exposición, yo tengo que tratar de captar la atención, ya sea el profesor, de los compañeros y del auditorio en general. Recordemos que muchas de las personas que están en un auditorio captan información o están atentos gracias a la vista en un 80% y al oído en un 10%. Quiere decir que la gran mayoría de personas está pendiente de lo que ve. Por eso es muy importante que cuando nosotros vayamos a hacer una exposición siempre estemos presentando cosas muy innovadoras, muy fáciles de captar la atención de nuestro auditorio. Y también tenemos que tener en cuenta la forma, es decir, las fuentes, los tipos de letras, los tamaños, los colores que vayamos a poner en esas diapositivas o en esas sinnúmero de herramientas que tenemos para poder hacer diversas presentaciones. Asimismo, vamos a encontrar dentro de ese mismo texto la importancia de la voz y la respiración, y vamos a ver también la importancia de poder hacer los matices en la voz, de poder generar, hablar de pronto suave, hablar de pronto un poco más rápido, hablar de pronto un poco más con el tono de voz un poco más elevado, hacen en ciertas formas de las exposiciones captar la atención de nuestro auditorio. Entonces, por eso es muy importante la velocidad con la que se habla, el volumen de nuestra voz, el tono de la voz, la acentuación. Cuando nosotros estamos tratando de hacer una exposición,
tratemos de minimizar los acentos que de pronto por una u otra forma de nuestras diferentes regiones del país tenemos tan marcadas, la modulación de nuestro lenguaje, la articulación, el entusiasmo con el que yo voy a hablar, porque es muy importante manifestar y expresar ese sentimiento de entusiasmo y de estar conectados con el tema, y sobre todo que sienta yo a través de lo que yo estoy hablando esa facilidad y ese dominio del tema. Y finalmente mantener una respiración, que no nos vayamos a quedar cortos de aire, etc. Entonces, estas son las cosas que nosotros vamos a ver en ese texto que está planteado para el estudio de esta actividad. Luego entonces vamos a mirar, antes de entrar ya en el cierre, dónde vamos a encontrar nuestros recursos. Entonces estamos ya acá en nuestra aula virtual, estamos reunidos ya en el reto 3 dentro de las actividades de aprendizaje, la actividad número 2 que se llama cuando las palabras cantan. Entonces vamos a dar clic ahí y ahí vamos a tener una descripción donde nos van a decir la importancia de la intensidad, el tono de timbre, la duración de voz, entre otros aspectos que ya les he mencionado anteriormente, que son importantísimos al momento de hacer una exposición. Vamos entonces a mirar que dentro de esta actividad nos piden que leamos el artículo de Monte Francisco que se llama Normas Elementales para Hablar Bien en Público. Este artículo no es muy largo, pero nos piden específicamente leer unas páginas que está de la 460 a la 462 y luego de la 465 a la 467. Entonces, para poder mirar ese documento, vamos a ir acá donde están los recursos de aprendizaje, vamos a dar aquí clic en el enlace y nos va a salir el sistema bibliográfico de información bibliográfica de nuestra universidad. Nos vamos a loguear todos con nuestros diferentes información de logueo, y cuando la página me permita evidenciar el texto, ustedes lo ven acá de la revista Dialnet, le vamos a decir descargar texto completo en PDF, y una vez ya esté descargado, pues entonces yo voy a poder ver y evidenciar el documento que tengo que leer. Como ustedes dicen, ahí son 30 páginas, pero les voy a pedir el favor de que, como acá nos piden en la actividad 2 que leamos estas páginas de la 460 a la 462, que miremos dentro del texto la numeración que está en la parte superior de cada una de las hojas, ¿sí? Entonces vamos a ir a la página que corresponde, vamos a leer las páginas para poder hacer el desarrollo de la actividad. Es importante que ustedes guarden el documento para que ustedes puedan también fortalecer ese banco de documentos y de textos que tenemos dentro del curso. Y luego nos piden que por favor miremos el video que se llama Persuade tu voz de Emma Romero, que es el que ustedes ven acá. A través de la misma plataforma lo pueden visualizar para que ustedes puedan tener mayor información con respecto a la temática. ¿Qué es lo que nos piden hacer entonces? Nosotros nos piden hacer lo siguiente, y es poder hacer, al principio vamos a mirar las páginas de estudio, que ya les había dicho, de las páginas 460, 462 o la página 10 a la 12 del PDF. Aquí están las otras páginas, son muy corticas la información que se está solicitando de la lectura de este texto, entonces por favor para que la leamos muy bien y saquemos toda la información. Lo ideal sería que pudieran leer todo el PDF, porque todo el PDF tiene una información muy valiosa, pero es lo que, digamos, la condensación de la información están en esas páginas que están acá. Luego vamos a ver el video Persuade tu voz de Emma Romero, que ya está ubicado también en el aula. Luego vamos a mirar, nos pide la actividad que preparemos y realicemos una exposición de máximo 3 minutos de un tema libre, el que ustedes quieran, con el cual ustedes se sientan identificados. Puede ser de la música que trabajamos en la actividad evaluativa del reto número 2, o cualquier tema que ustedes ya tengan, digamos que bajo su dominio. De pronto ese tema que en otros cursos ya ustedes han tenido alguna exposición, de pronto pueden tomar ese tema para que no tengamos que de pronto buscar otro tipo de fuentes de información, sino que por favor elijan ese tema con el cual ustedes se sientan a gusto, un tema libre. Y vamos a grabar esa exposición. Vamos a poner el teléfono, o vamos a hacer el video de nota, que lo podemos hacer dentro de la misma plataforma, que ustedes han podido hacer esas grabaciones también dentro de esa opción en la plataforma. Entonces vamos a hacer ese video donde ustedes expliquen ese tema,
Recuerden que yo ya les dije que la exposición tiene 3 partes fundamentales. Y luego de haber leído las páginas del texto, pues entonces seguramente nosotros vamos a evidenciar con mayor facilidad las características de la exposición y vamos con mayor razón a poder generar los espacios pertinentes para hacer este video, ¿vale? Una vez grabemos ese video de la exposición que ustedes van a realizar, pues lo vamos a publicar en nuestro foro temático. Recuerden que es un ejercicio, este ejercicio es solamente para que pongamos en práctica esta información tan importante y tan relevante de cómo debemos generar estos espacios de socialización y de explicación o de exposición al momento de poder tener la oportunidad de hacerlo y de aquí en adelante en los futuros exposiciones que nosotros podamos desarrollar. Entonces, esta es la actividad del reto, de nuestro reto 3. Es algo muy cortico, lo importante es que lean las páginas del texto y realicen su video de no más de 3 minutos, por favor, haciendo la explicación de un tema que ustedes quieran, con el cual ustedes se sientan identificados, pero que pongamos en práctica estas características de la comunicación oral. Entonces, en la actividad que tenemos planteada para esta semana, es algo que sacan muy fácil, es algo que sacan muy rápido. Recuerden que ustedes pueden hacer la grabación a través del video nota del mismo foro temático cuando se abra la cadena, o lo pueden grabar desde su celular, lo montan, o lo pueden grabar también desde su celular, lo suben a YouTube y copian el enlace para poder ver los videos. ¿Listo, chicos? Entonces, espero que este video les sea de ayuda, como todos los que hemos podido realizar durante la semana, y pues espero la participación de todos. Ánimo, estamos ya prácticamente que empezando a dar cierre a nuestro curso y con mayor razón necesitamos tener todas las energías para poder finalizar con el mayor de los éxitos nuestro curso. Que esté muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.